Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos. ¡Qué tarde! Día lunes 4. No, pero eso es quejarse lleno, porque estamos mal acostumbrados. Históricamente entrábamos más que esto, así que estamos. ¿Y si alguien que puede hablar históricamente es Nico? Sí, no, por eso digo, no. Sí, el aquí? programa anterior tiene una diferencia brutal. ¿Lleváis 15? Todos. No, 20 y tantos. O sea, los años de la radio. Moncho se acuerda de esas cosas. Yo siempre se me olvida. No, 23, son 24. 15, son 20. 22. Son 22 años. 22 años. Cumplimos 23 ahora. Eso es, 23 años. Toda una vida. Oye, ¿y en esa época hacía tanto frío como ahora? hacía más frío. Tío Nico. Hacía más frío. Por Dios, que la hoy. De hecho, la casa de Torres Bunen, esa tenía calefacción, pero después la del Oro Yañez era espectacular, pero era bien fría, sobre todo en las mañanas. Era bien fría. Hay una alarma sonando, sí. Me persiguen las alarmas. No, la alarma es porque el viernes empezamos este programa que se llama La Tercera PM. Sí, bueno. No sabía. Sí. Vi un aviso en La Tercera grandote. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿No lo vi? Sí, el fin de semana. Ayer domingo, yo creo. Bueno, sí, porque ayer vi el diario en papel, pero están geniales los columnistas. Perdona que te haga un poco gente, de autobombo. Muy buena gente, sí, gracias por el autobombo. Sí, muy buena gente, estuvo muy entretenido. ¿Y el programa está a la altura de los columnistas y los conductores? El programa sí, el conductor no. Fue una manera indirecta. Uno de los conductores. Esa era la pregunta de la Consuelo, pero hace que se fue por el lado para llegar ahí. No, para nada. Sí. ¿A qué hora va? A las de 5 a 6 de la tarde. ¿Agua o cemento de orina? No, yo José, podríamos hacer una operación de cambio porque tiene un tono amarillento el agua rara. Oye, qué asqueroso, Matías. Sí, en realidad, un poquito. No, el agua muy amarilla. Pero déjenme contarles, el viernes estábamos a las 4 y tanto de la tarde, suena por un error en el edificio corporativo de Copesa, ahí en La Tercera, en Apoquindo. ¿Se graba en Copesa? Se emite en directo en Copesa. Sí, Nico ya está trabajando en directo en Copesa. Bueno, pero nosotros no hemos llegado a Apoquindo. Empieza a sonar una alarma que dice: proceda con tranquilidad, una voz muy tranquila, con acento en español, proceda con tranquilidad. No sé. Bueno, y llega, oye, alguien activó por error una cuestión, no se preocupen. Entonces la típica pregunta fue: oye, ojalá cuando estemos al aire no nos pase. ¿Qué pasó cuando estábamos al aire? Tal cual. Apareció la columnista española. Apareció la columnista española cuando estábamos al aire. Así que desde el 1 de junio, por eso partió el viernes. ¿Quién entrete? Claro. Hubiera sido lógico quizás hacerlo a partir de hoy día coincidiendo con un lunes, pero acuérdate que el viernes tuvimos la cuenta al país. Entonces había harto tema. ¿Lo escuché usted, entre paréntesis? Después, ¿Y encontraste que estuvimos inteligentes? Encontré que estuvieron brillantes y me hubiera encantado tener varios análisis que tenían ustedes. Y lo digo sin una pizca de ironía, todo lo contrario. ¿Cuál fue su columna, muchachos, favorita de este fin de semana respecto al mensaje de la cuenta pública? Su columnista favorito de la plaza. Oye, hay una alarma sonando realmente hace rato. Yo tengo mi columna favorita. ¿Cuál fue? La de Pablo Ortúzar. Chuta, justo la que dejé para leer en la semana. Sí, me gustó la de Pablo Ortúzar. La de Peña el día, porque él publicó el sábado. Él publicó el sábado, también, sí. Y luego el domingo, la de... bueno, lo que conversábamos con Carlos Peña el viernes en la mañana fue bien parecido a lo que sucedió. Pues decía, si Piñera fuera no sé qué término usó, pero la idea, si le hiciera bien, volvería a su tema de campaña, que es lo que lo hizo ganar la presidencia. Y fue lo que hizo. Tal cual. Clase media. Y fue lo que hizo, clase media. Que crítica al gobierno anterior, en ese minuto era el gobierno que estaba, digamos... En curso, gracias. Y clase media. Y eso hizo. Y lo que me pareció interesante para terminar de la de Pablo... Porque al día siguiente Carlos Peña se centra en la frase, claro. En piropeo. En el piropeo. Qué brutalidad más grande. Oye, otra cosa muy de campaña que tuvo la cuenta pública del presidente el viernes fue
no solamente clase media y clase media, sino evitar las diferencias entre sus propios. Eso es muy típico de una campaña, donde tú donde tú buscas momentos de unión entre los tuyos y no de dividirlos. ¿Y cuál es el punto de división que tiene hoy las huestes de gobiernistas? Son los temas, comillas, valóricos, y que muchas veces han tendido a ser menos, han tendido a pasarse mucha gente a otros sectores, así como Isabel Pla se cambió, por así decirlo, al feminismo con camas y petacas. Muchos se cambian a una agenda más liberal en materia valórica, que me carga el valórico como si lo valórico fuera solamente un tipo de temas, pero ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de valórico. Y hay un sector importante de Evópoli, hay un sector importante, incluso UDI, el diputado Jorge Alessandri, por ejemplo, en entrevista grande el otro día decía que le parecía que, bien simple, bien con pera y manzana, un niño está mejor en un matrimonio con una pareja homoparental que en el Sename. Así de simple. Entonces eso me hizo sentido con lo que estabas hablando tú, Consuelo, de no querer separar agua entre tus propias huestes, y el presidente no tocó estos temas, los dejó para de aquí en adelante ir viendo cómo se va a ir metiendo en la agenda, pero no se habló de esos temas. En el tema adopción usó una expresión que deja, que en el fondo pone en el medio a todo el mundo, porque dice, mire, sabe que está perfecto lo que ustedes quieran, pero la prioridad de este tema, que fue lo que dijo siempre en la campaña, la prioridad son los niños. Aquí el derecho a ser adoptado es de los niños, no hay derecho de alguien a adoptar, el derecho de los niños a ser adoptados. Entonces, y a mí personalmente me parece un buen eje de discusión. O sea, definitivamente, si ponemos ahí, se acaba la discusión sobre quiénes adoptan. Sino que ponemos el eje en los adoptados. Yo creo que... Y que el juez de familia que tiene que determinar. De hecho, ayer escuchaba a Rolando Jiménez diciendo que era un tema que ya había quedado tan claro, para que le daban más vueltas. Pero para que un juez pueda llegar a determinar algo que hoy no sucede, es que si desaparece el orden de apelación, se acabó el problema. Claro, sí, pero tiene que permitirlo. Tiene que permitirse que... Pero es que es igual que... No hay una ley que permita en que cualquier pareja pueda adoptar, por mucho que sea el juez, acuérdate que no es que se levante con las ganas de hacer algo, la hace. El juez tiene que aplicar la ley que existe. No, eso es relativo. Eso es muy relativo. Bueno, puede ser, pero... Eso es muy relativo a fuera de muchos argumentos. No, te entiendo el fondo. Tiene que haber una voluntad. Tiene que haber una voluntad legislativa al respecto. Definitivamente. No, sí, Matías, sí, el punto es que si desaparece el orden de prelación, y además hay una cosa que es bien importante, y es que le aumentarían el rango de operación al eventual juez de familia, porque el juez de familia puede considerar que una familia, por muy bien casada que esté, el señor no tiene los antecedentes psicológicos del señor, no lo habilitan, o de la señora, no lo habilitan para adoptar, y da lo mismo. Entonces, pero el orden de prelación sí te disminuye eventualmente el espectro de búsqueda. Si el orden de prelación no existe orden de prelación, bueno, el juez será el que definirá. Ahora, ojo, los jueces, también ahí hay un tema muchísimo... ¿Nos metimos en el tema de adopción o seguimos con...? No, déjenme hacer un solo puntito. Hay un tema fundamental, y que es el tema de la voluntad de los jueces por permitir las adopciones. La declaración de susceptibilidad de adopción es un tema muy complicado. Hay toda una doctrina respecto a que lo que hay que privilegiar es la familia nuclear, y por lo tanto a veces la valoración de la familia nuclear por parte de los jueces es distinta a lo que uno esperaría. Pero, en fin. Sí, a mí me sorprende en todo caso la persistencia de los temas, porque evidentemente que es importante lo que pasa con los niños que no tienen familia, con los niños del Sename, para qué decir, pero como se focaliza tanto de la cuenta pública en un asunto más pequeño, solo por el hecho de que no se resolvió en las comisiones en su minuto. Y que hay diferencia adentro. O sea, te digo, fue exactamente lo que le escuché a Rolando Jiménez del móvil a propósito del tema. Dijo, a ver, ¿pero qué querían? Bueno, que por lo más fue lo que le escuché también la semana pasada a Gabriel Boric. A mí esperar una semana más, una semana menos me da lo mismo, dijo Gabriel Boric. Lo que me interesa es que se hable del tema. Pero es que le vamos a pedir a Piñera que se haga un harakiri en su mensaje presidencial. No, yo no lo hice desde el punto de vista crítica, me pareció estratégico hacerlo. Claro, ir avanzando en las cosas que voy teniendo. Y toda la vida le criticamos lo poco estratégico que era, ¿te acuerdas? Entonces, es curioso eso. Ahora, quería volver un segundito al paraguas grande. Sí, bueno, yo hablaba de la columna de Pablo Ortúzar del fin de semana, en la tercera, que se llamaba I'll Winner.
La idea de recuperar, de cómo se apropia, de cómo pone entre la espada y la pared el gobierno de Piñera con su relato a una oposición que no está articulada y sobre todo apropiándose de la figura de los consensos, de los acuerdos, qué sé yo, que es Elwin. El Elwiner es para entender lo que es Elwin. Es Elwin con Elwin más juego de palabras, Winner, con ganador Winner y con Elwin. Y en ese sentido, y él lo hace celebrándolo, digamos, diciendo que es una movida muy inteligente. Versus Carlos Ruiz, Sí. que es el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y es un sociólogo súper influyente en el Frente Amplio en general, que él también hace, creo yo, una columna muy buena sobre este punto, pero él es crítico, digamos, porque él dice, básicamente se ha develado que ahora estamos con los administradores originales de este modelo de sociedad versus la concertación que era en realidad... Claro. Que se hacían pasar por... No eran pocos los que decían... No era que la concertación era la copia y ahora estamos con el original y por lo tanto quien está gobernando es volver a los gobiernos que siempre tuvimos, pero con los originales. Curioso, porque había derecha. mucha gente de la derecha que decía que el discurso del viernes era un gobierno social, era un discurso socialdemócrata, con, por ejemplo, algunos guiños que sirven para mirar al presidente. El sacar a los bancos de la educación, por ejemplo, en vez de un principio que siempre se había sostenido desde la derecha, que lo importante es que haya acceso a las universidades, que haya crédito para los jóvenes y que haya un crédito justo al pago. Si están los bancos, no están los bancos secundarios, siempre que los bancos están bien con la cancha bien rayada, pero aquí sacar a los bancos como un guiño y decir, ya, no molesten más con esto, lo concedo. Para muchos, el viernes en la tarde escuché de gente que era más bien piñerista o más del Riñón, no me refiero del grupo de Piñera de su entorno de trabajo, sino que ideológicamente del Riñón, decir, este es un gobierno socialista. Entonces la paradoja que a Lagos le decían que era el mejor gobierno de la derecha era Lagos, el mejor gobierno de la izquierda es Piñera. Sí. Eso habla quizás de una vocación de centro que tenemos. Yo voy a citar a un amigo mío que es muy inteligente, que dijo que no había nada mejor que un gobierno socialista administrado por la derecha. Se llama Matías del Río. Y un derechista, haciendo un gobierno socialdemócrata. Bueno. Eso se llama el ancho camino del medio. Razonabilidad. El mío. Que uno puede entrar a la berma, no hay para qué salirse de la pista. Tú que eres automovilista. Uno tiene la pista, uno puede salirse, hay como un pianito, ¿no? En las carreras. Sí. Ya, uno puede andar por el pianito, es más riesgoso probablemente, pero no hay para qué salirse de pista y quedar fuera de carrera. No, hay algunos que quieren sacar el auto de la pista. No hay para qué. Entonces, hay un margen bien interesante entre Lagos, Piñera y cosas razonablemente parecidas, con miles de matices, razonables también, dado su origen ideológico. Y también quiero recoger otra cosa que decía Pablo Ortúzar, no solo como de apropiarse de una mirada o de un discurso, de la idea de los acuerdos, como la lógica de la concertación, sino que él consideraba, y me llevó a verlo de esa manera, no sé si habrá sido intencional, que estratégicamente criticar al gobierno de la presidenta Bachelet también es útil en el siguiente sentido, que obliga, según Pablo Ortúzar, a la ex nueva mayoría a salir a defender a Michelle Bachelet, en vez de concentrarse en construir lo que viene. Entonces le deja el espacio de oposición al Frente Amplio, que evidentemente sigue siendo comparativamente más pequeño, ¿verdad?, que la suma de todas las otras fuerzas políticas de oposición, aún, y deja obligado a concentrarse en defender a Michelle Bachelet, lo que en la práctica no es muy cundidor. Arrincona. Te arrincona. Esa es como la teoría de Ortúzar. Yo creo que hubo y que en ese sentido era un discurso bien armado. Yo creo que dos errores del bien del presidente. De arrinconar a la nueva mayoría, obligarla a defender su proyecto, su legado y su forma, y restar con ello a la unidad, y algo que trae la columna del sábado de Sergio Ursúa, que me pareció súper interesante, y lo resume él mismo en una frase, ¿para qué lo voy a decir yo si está bien escrito? Dice, me temo que el mensaje más importante, el inicial, ese de la importancia de alcanzar el desarrollo vía acuerdos y de lo costoso que es distraerse en el camino, es decir, avanzar vía los acuerdos, se diluyó, y aquí hay una cosa que es bien formal pero que es importante, en una larga lista de propuestas. ¿Puede la gente separar lo importante de lo accesorio? Creo que la tentación de meterlo todo en esta bolsa, hacer la cundidora, esa lista final de las 3 o 4 últimas páginas de las 78, claro, con la lista de lavandería, hace perder quizás algo mucho más cortito, mucho más centrado en cuál es tu fondo.
crecer con todos juntos, incluirlos a todos, porque eso inmediatamente deja a la gente más extrema patinando, la deja fuera. Yo creo que ahí se equivoca un poco con estas 2 horas y media de Piñera, porque la hizo demasiado cosista a ratos, que son cosas relevantes, importantes, pero pierde foco en el centro de gravedad de un discurso. Yo he escuchado otros discursos Sí. Que hasta describen el ripiao. Es que este tiene... Y el agua está en el rural. Sí, pero y yo creo ¿no que te acuerdas? Piñera va a entrar en eso también más adelante, Sí, más pero cerca de elecciones, creo que cuando eso- tú le Claro. hablas a Esa se trampa en eso, creo yo. electorados en particular. Porque pierde una idea fuerza muy potente que tiene este gobierno, que la está haciendo carne con las comisiones, consiguiendo que se siente gente de otro sector en tus comisiones. Esa idea ya en sí es tan potente que adornarla con demasiadas cosas del árbol de Pascua no se ve el árbol de Pascua. Hay demasiada chaya. Ese que a mi juicio fue un autogol. Pero 8 de la mañana con 20 minutos. Oye, hay un par de temas. La tercera durante el fin de semana trajo, o sea, el ayer domingo, esta información respecto a la arista OAS, por llamarlo de alguna manera, me cargan las aristas, pero en fin. Todo el tema de OAS y la duda que teníamos, de hecho más de algunos afirmaba que OAS en Chile no había logrado nunca entrar y que de hecho no se había encontrado nada en la justicia brasilera. El detalle a tener en cuenta es que en la justicia brasilera los ejecutivos de OAS no estuvieron dispuestos a aclarar respecto de Chile, básicamente porque Chile no les garantizaba inmunidad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? En Chile no sabe que no existe la inmunidad, bueno, entonces sabe que me voy a quedar callado. Pero ha aparecido material residual, han aparecido un montón de cosas, la fiscal Jimena Chong y su equipo está detrás de... Interesante como parte de la crónica, que llegan los policías a hacer una incautación a OAS con una esperanza de conseguir dos marraquetas y un disquete. Y un tarro Nescafé. Y un tarro Nescafé, y que cuando entran se encuentran que está la despensa llena. Y llaman al juez para pedir una orden más amplia de poder incautar y de poder llevarse cosas, porque se encontraron con... De hecho, ahí se revela algo curioso en términos procedimentales. Pues parece que se llevaron las cosas y después la Jimena Chong pidió autorización, de acuerdo a la crónica de la tercera. Pero en fin, da lo mismo. Si el punto es que aparecen, primero que nada, una serie de acciones prácticas de intentos de aportes legales. Ahora, intentos de aportes legales. Mire... Hágalo por esta vía para que parezca aporte legal de campaña. Claro, o sea, pero cuando tú le das un instructivo es porque sabes quién lo va a recibir, digamos. Entonces por ahí viene el tema. Bueno, lo segundo, yo tengo la impresión, yo tengo la impresión que aquí hay que diferenciar cosas. Sin duda, el que Giorgio Martelli apareciera como gestor, consiguiendo reuniones, etcétera, etcétera. Si Giorgio Martelli fuera alguien que no estuviera marcado por haber sido un financista de campañas, no tendría ningún problema. El punto práctico es, si los ministros que le dan audiencia reciben a la gente que Martelli les recomienda por recomendación propia, o sea, porque les parecía interesante, o porque sabían que Martelli, cuando recibían el llamado a Martelli, era porque esa era gente que después iba a colaborar. Yo me pongo al medio, hasta la gestión que hace Martelli consiguiendo reuniones en una época que no había ley de lobby, etcétera, hasta ahí no es constitutiva de delito. El problema es cuando uno ve el paquete completo. 8 de la mañana con 22 minutos. Carlos Montes, Presidente del Senado. presidente del está al teléfono. Senado. Sí, habíamos estado tratando de llamarlo más tempranito, pero ya nos logramos comunicar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Nos pueden arreglar, por favor, el audio, chiquillos? El retorno. Acá, No lo bien escuchamos. al senador. Senador Montes, sí, Ahí sí. usted que tiene experiencia larga en estas cuentas públicas, saca un balance, para ir de lo súper macro después a cosas más micro, ¿hace un balance positivo respecto de lo que va a significar para el avance del país en los próximos 4 años? Mire, globalmente está por verse en qué se traduce todo esto, porque si lo miramos desde el punto de vista económico, básicamente el mensaje lo que dice es que aquí se va a aprovechar el ciclo de alza de la economía mundial, del precio del cobre, y que a partir de ese impulso se va a buscar apoyar ciertas inversiones, en fin. Eso, en lo económico, ese es el enfoque. Yo he hecho mucho de menos sacar las lecciones de otros ciclos de alza, porque aquí necesitamos, sin lugar a dudas,
tener ciertas opciones de cómo fortalecer la matriz productiva, de cómo diversificar nuestra producción, de tal manera que junto con aprovechar el alza para mejoramiento en el país, también nos preparamos para futuras caídas del precio del cobre. Eso yo lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Eso no está aquí presente y es más bien, vámonos con el vuelo, ¿eh? Respecto a todo lo que es en política social, educación, salud, vivienda, todo está por verse, porque son una serie de títulos, una serie de anuncios de leyes. Quizás lo más concreto es que se va a terminar con el CAE, pero con un modelo que lo hemos estado analizando y creemos hay que conocer el proyecto. Pero en general esto no es mejor que el proyecto que había presentado el gobierno de Michelle Bachelet, pero hay que verlo en la letra ya más precisa. Y respecto al metro, fantástico. Yo creo que todos estamos convencidos de que Santiago requiere metro y bueno, el resto del país también lo requiere. Toda la discusión, senador Carlos Montes, la discusión sobre la crítica que hace el presidente al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿en qué pie quedan las relaciones con la ex nueva mayoría después de ese tema en específico del discurso? Aquí yo creo que hay que tener claro que es una opción del presidente Piñera decir, partimos de un punto muy bajo, las cosas están muy malas, no nos pidan mucho porque están muy malas, y a partir de eso dice, vamos a llegar muy alto, no al desarrollo, pero muy cerca, para allá vamos. La verdad es que hace una gran exageración del punto de partida que tiene, y eso, como usted muy bien dice, tiene un efecto fuerte sobre la capacidad de diálogo con la oposición. Es probable que él busque a partir de eso tener algunos aliados, ¿eh? Y que alguna gente que a lo mejor tiene una visión crítica, pero salvo Ignacio Boca, pero todas las opiniones que yo he oído dicen que él está exagerando y es totalmente contradictorio. Ese análisis que hace con el llamado acuerdo nacional, la unidad nacional, en fin, yo creo que hay una inconsistencia ahí de política, pero que tiene una opción táctica detrás. Pero ¿cómo podría un gobierno tratar de usted ponerse los pantalones de él? Que trata de hacer unidad, pero también tiene elementos críticos, es decir, no podemos caer en el otro extremo de que porque querer la unidad yo no puedo criticar nada para no diferenciarme. ¿No puede ser eso un poco ñoño en política? No, totalmente. Yo creo que acá perfectamente puede criticar, pero con fundamento. Yo, por ejemplo, vi su programa anoche y la verdad que decir que aquí hay gastos, se gastó 5.500 millones de dólares más que lo que se podía, eso es mentira. Eso es mentira. Y la verdad que aquí lo que se está haciendo una hipótesis de un eventual aumento de los gastos y suponiendo que va a haber 1.000 millones de dólares anuales de gasto en salud, que va a haber un déficit de 1.000 millones de dólares anual. O sea, hay una construcción de cifras para justificar que estamos en un punto muy bajo. Ya eso pasó también con otros aspectos de los dichos del ministro de Hacienda. Entonces yo creo, y Carabineros que estaba en una crisis, porque dice, Carabineros estaba en una crisis, sabemos que estaba en una crisis, pero una crisis que nos sorprendió a toda la sociedad. A partir de eso, descalificar al gobierno anterior. Yo creo que el gobierno anterior tuvo muchas deficiencias, muchas cosas inadecuadas, pero esto en el marco de ciertos objetivos, de cierto plan de acciones y de avance en aspectos como en energía, en avances como en educación popular, que dimos un avance que no nos esperábamos, en vivienda, en fin, muchas cosas. Senador, pero hay dos elementos de lo que usted plantea. Le habla Nicolás Vergara, buenos días. Hay dos elementos de lo que usted plantea. Uno, Piñera, en el tema Carabineros, bastante de lo que deja entrever es que no hubo, para el gobierno anterior, no deja entrever, lo dice, que para el gobierno anterior no fue sorpresa, que para el resto de los mortales fue sorpresa, pero que el gobierno anterior omitió o se hizo el leso, para decirlo en castellano, con una situación que era bastante evidente. ¿Usted afirma que eso es absolutamente falso? No, yo lo que estoy diciendo es que hay cuestiones falsas y hay cuestiones que busca presentarse de otra manera. Efectivamente, el gobierno podría desde el mes de noviembre del 2017 haber tomado algunas medidas, pero habría que preguntarse por qué no se tomaron, ¿eh? Porque probablemente si se hubiera nombrado en ese contexto a otro director general director habrían surgido otros problemas. Yo creo que se habían tomado antes también,
pero esto estamos hablando desde noviembre a marzo. Que básicamente la destitución. Una crisis que nadie se la imaginaba. En las Yo, a mí dimensiones. me toca todos los años el tema Carabineros en el presupuesto nacional. Nadie se imaginaba que el señor Fabio Echeverría, que estaba todos los años ahí en el curso de la discusión presupuestaria, dirigía a un grupo de las características delictuales que dirigía. Y cosas de ese tipo. Entonces, pone cosas de distinta naturaleza. El crecimiento. Es verdad que Chile creció menos, pero no dice nada del contexto internacional en el cual se da, con el precio del cobre que tenía, en fin. Yo creo que ahí hay, hay un intento de buscar, decir, partimos muy bajo, partimos muy mal. Ahora, pero usted eso lo ve como una estrategia política. Totalmente, una opción táctica perfecta de decir partimos muy mal. Entonces, y además con eso era satisfecho a su electorado, a su gente, en fin. Quizás también lo del partimos muy mal y sobre todo en materia económica, de cómo fue creando las actuales autoridades económicas el escenario para no bajarle el impuesto a las empresas, porque al final es en eso en lo que esto se traduce. Da la inviabilidad política bajárselo, digamos. Es que por una parte, ¿usted cree que es más inviabilidad política de que no iba a poder aprobar jamás en el, como lo están también diciendo algunos analistas, que no iba a poder aprobar una baja en el realismo puro? ¿O es igual no me iban a alcanzar las lucas si es que yo bajaba el impuesto? Porque también todos los datos que ellos entregan desde el punto de vista del análisis económico, la verdad es que son datos que se conocen desde el año pasado. O sea, en realidad no son elementos como para que hayan dicho, llegué a la moneda y me sorprendí porque habían cosas debajo de la alfombra. Si es que la situación era mala, la verdad es que eso ya se sabía desde el año pasado también. Sí. O sea, aquí el tema principal que se plantea, además del endeudamiento del país, pero yo quisiera que comparáramos el endeudamiento chileno con el endeudamiento de toda Europa, por ejemplo. Si en términos netos el endeudamiento no llega ni siquiera al 5%. Ahí el endeudamiento bruto, efectivamente estamos en el 23,5%. No, pero la crítica ha sido por el aumento, no necesariamente por el número, monto. No por el monto final. Está bien, pero usted sabe que perfectamente el gobierno pasado podría haber usado los fondos soberanos, por ejemplo, para evitar que apareciera con esa deuda, que fue lo que hizo Andrés Velasco cuando gastó 9.000 millones de dólares en la crisis de los fondos soberanos. Eso no apareció como deuda. El gobierno tenía opciones. Está bien, yo creo que en una crisis... Pero en ese sentido, por eso lo que yo le digo, en ese sentido que la cifra era mucho más transparente, que no daba como para que vinieran ahora a decir, uy, nos sorprendimos, y por lo tanto estamos haciendo eso. ¿Y son comparables la crisis de Lehman Brothers con la coyuntura económica de los últimos 4 años? Yo creo que la situación para Chile, porque no todos a todos los países les golpea igual, cuando tenemos simultáneamente una caída de Brasil, con la caída del precio del cobre, sin lugar a dudas eso genera un contexto muy negativo para la economía chilena, muy negativo. Pero en 2008 el problema era liquidez, y hoy día no tenemos problema de liquidez. Es de otra naturaleza, ¿no? Pero por eso, me refiero por la comparación que usted hace y por el uso que se hace en una y en otra condición. Efectivamente, ahí la opción, bueno, eso dependía mucho de las tasas de interés, efectivamente. Y aquí, bueno, no quiero entrar en ese detalle que es tremendamente técnico, pero respecto al tema tributario, se dice que no se bajan las tasas. Efectivamente no tenían votos para eso, pero además eso era estaba focalizado solamente en las grandes empresas, bajar de 27 a 25, porque no son más del 10% de los contribuyentes que pagan el 27%. Bueno, pero otra cosa, la reforma tributaria está por verse qué es lo que va a hacer, porque usted entiende de que si usted reintegra, o sea, se vuelve a integrar, eso tiene un impacto tan grande como bajar la tasa. Si usted termina o cambia la norma antielusión o repone el goodwill y todas estas cosas que la reforma tributaria terminó, eso tiene un impacto también bastante fuerte, o ahora espacios de evasión y elusión muy fuertes. Por eso que al final de cuentas la reforma tributaria hay que ver qué se presenta, qué propuesta hay, qué cambios se nos están diciendo que van a hacer. Carlos Montes, senador, presidente del Senado. Nada menos, sí, lo presentamos como senador y no como el presidente del Senado. Muchísimas gracias por conversar esta mañana en Duna, que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, muy senador. Bien. La digitalización llegó y para quedarse, eso bien lo saben en Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app de BBVA Chile o ingresa en bbva.cl, creando oportunidades.
Esta es la oportunidad que estabas esperando. Súbete a tu Volvo S60. Su diseño, innovación y tecnología lo hacen un modelo perfecto para ciudad. Aproveche su precio con financiamiento Forum a partir de 15.490.000. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la dehesa. Casa híbrida de Vista Los Bravos. Un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce a los nuevos pilotos y sorpréndete. Socobesa, todo es diseño. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tus siniestros estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Esta sí es noticia. Arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. En 2016, más de 140 personas fallecieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Porque la seguridad de todos somos responsables. No manejes cuando has bebido y evita que otras personas lo hagan. Cámara Chilena de Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos. Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Yo lo dejé solo con el volantín. Yo no me fijé que se le había enredado en el poste. Yo le presté el gancho, sin preguntarle para qué era. Mi hijo no sabía que eran cables de electricidad. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Oye, ¿qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? No, se va directo a mi futuro, directo a mi tranquilidad, directo a mi familia. Invierte hoy tu devolución de impuestos en productos voluntarios de AFP Habitat y haz crecer más tu futura pensión. Elige Habitat, la AFP líder en productos voluntarios y número 1 en rentabilidad en los últimos 5 y 15 años en todos los fondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, pues amor, vamos donde los chiquillos, si es un ratito, media hora, una horita máximo. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. ¡Créelo! Descarga la app BBVA Chile o ingresa a bbva.cl para descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Hablemos en off.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Porque tu futuro merece la mejor rentabilidad, invierte tu devolución de impuestos en Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos en 15 años y líder en productos de ahorro voluntario. Clínica Alemana inauguró un nuevo laboratorio de diagnóstico molecular que tiene la mayor capacidad de estudio genético disponible en el país para la atención clínica y posibilita tratamientos personalizados contra el cáncer. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Confía tus inversiones en manos de un de expertos con cuenta activa de la Reinvial, un servicio en donde especialistas en inversiones estarán analizando los mercados e invirtiendo para ti. Conoce tu cuenta activa en lareinvial.com. Y haz crecer tu empresa y atrévete a más con la nueva oficina digital Movistar. Contrátala por 45.000 pesos mensuales con internet dedicado Pro 100. Central virtual, Wi-Fi y 1.000 minutos a fijos y a móviles, más minutos libres entre anexos. Movistar elige todo. En Movicenter tenemos todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155, Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISEP Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISEP al 236-07-175 o ingresa a www.isepchile.cl. ISEP Chile con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. 8:40. Consuelo Saavedra, trasplantes. Sí, mira... Todos vimos titulares de que ha bajado la cifra. Sí, lo que pasa es que yo decía, tuvimos el año pasado un récord histórico ya de donantes. Las cifras son 173 donantes, el más alto que habíamos tenido en nuestro país. Esto permitió hacer 457 trasplantes, ¿ya? 173 donantes, 457 trasplantes. Y hemos conocido cifras en los últimos días que dicen que este primer trimestre ha estado por el suelo. Entonces, ¿cómo pasamos del mejor año en la historia al peor año? Sin solución de continuidad. Y bueno, y hay una columna del presidente de la Sociedad Chilena de Trasplante hoy día en El Mercurio que explica cuál es la situación que ocurre. Es una columna del doctor José Manuel Palacios, jefe de la unidad de trasplante de la Clínica Alemana y, como les decía, presidente de la Sociedad Chilena de Trasplante. Y él analiza este tema. Hay 1.400 personas en lista de espera para trasplantes en nuestro país y dice que si los números siguen como están, a fin de año se van a haber dejado de realizar 200 trasplantes, ¿ya? Y eso implica, evidentemente, el deterioro de la salud y la muerte de algunas personas. Dice, es multifactorial, pero pone el punto en algo que yo desconocía y por eso lo quería comentar, y es que hay un dictamen de la Contraloría ya de octubre del año pasado y que se empezó a aplicar a fines de año. ¿Y qué es lo que dice ese dictamen de la Contraloría? Básicamente es un instructivo que indica que cuando la persona fallecida aparece en el listado de no donantes, ¿ya? Entonces los equipos de procuramiento no le pueden preguntar a las familias si es que eventualmente quisieran donar esos órganos. O sea, las que sí son donantes se les puede preguntar si no, pero a las que no se les puede preguntar si sí. Exacto. ¿Y qué sucede? Que las que sí, las familias muchas veces no respetan la voluntad de la persona. Hay una merma, ¿no? Hay una merma. No es lineal. En general, las familias prefieren no donar cuando están en el periodo de duelo, uno estás con la persona fallecida, estás en el funeral o no estás en el funeral, en realidad estás todavía en la clínica cuando ocurre la donación. ¿Por qué? Pero es una situación muy triste y muy compleja, ¿verdad? Entonces, personas que dicen que sí van a ser donantes, la familia puede tomar una decisión en contrario, ¿ya? Porque no se respeta la decisión de la persona en vida. Y la Contraloría dice que aquellos que no son donantes, bueno, los equipos de procuramiento no pueden ir a preguntarle a las familias porque ya se sabe que la persona no es donante. Entonces no puedes dar vuelta eventualmente la decisión. Y está, bueno, la discusión respecto de respetar la voluntad de una persona que luego no está en condiciones, evidentemente, de ratificarla, pero de que el efecto al final es que ha disminuido. Habla también de una campaña que fue muy exitosa el año pasado de Megavisión, que era una campaña de todo el canal de fomentar las donaciones y que se instaló el tema nuevamente en la conversación, en un canal de televisión que le va muy bien, y eso probablemente también ayudó a que hubiese más sensibilidad con las donaciones el año pasado. Hablando
hablando de las cifras históricas, pero que ahora, sin campaña, no solo de un canal de televisión, sino que del gobierno, y con este dictamen de la Contraloría... ¿Viste que se cerró la Corporación de Trasplante? Es que ya no estaba cumpliendo un rol realmente, porque los equipos de procuramiento ya están instalados en todo el sistema público. Dice que en el caso de Viña del Mar es un ejemplo de cómo hay una cultura de donaciones que tiene a esa ciudad en el top de porcentajes de donante, mucho más que otras zonas del país donde hay más pacientes incluso. ¿Ya? Entonces, que eso demuestra que si tú tienes una cultura de donaciones en un servicio de salud en específico, claro, eso evidentemente que influye, por eso es multisectorial. Es que me añadieron un testimonio de una familia, por favor. y yo creo que el año pasado se me acercó una familia una vez que hablamos de esto, que los tiempos no corren en favor de las familias. Cuando tú decides hacer una donación de un órgano de un familiar tuyo, y eso significa que la persona naturalmente todavía está conectada y hay que hacerle una operación, una intervención quirúrgica, y esa operación puede durar 8 horas, ese tiempo, entre comillas, se lo gasta la familia en el plazo legal para hacer su sepultación. Sí. Entonces, de repente, hay una operación muy larga, te entregan, desconectan después a tu familiar, te lo entregan y te quedan poquísimas horas por hacer un velatorio. Entonces atenta contra ritos que muchas familias quieren tener largo, hacer un velatorio un día, otro día y después enterrar. Entonces, es necesario el certificado de función el certificado de función se da del momento antes de hacer todos los tratamientos. El trasplante. Entonces ahí hay cosas que desincentivan también y esto es un testimonio que me lo contaron de primera fuente. Y hay un pequeño elemento también que yo creo que fue el justificante de la decisión de la Contraloría, y que es que ahora que se modificó la ley, ahora por defecto todos somos donantes, salvo aquel que establezca que no lo es. Entonces por ahí probablemente viene el punto. Cambió el eje de la discusión. 8:45. Sí, está con nosotros el nuevo capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Jurasek. Pepe se te dice. Que me pasa una tarjeta al tiro y me dice, así se escribe el apellido. No, los que cubrió. Bueno, pero como vamos a hablar, no es necesario. No, pero lo que pasa es que estamos en streaming. Estamos en streaming, entonces el generador de caracteres podría equivocarse. Yo he visto, de todas formas, escribir mi apellido, Yura, que me dijeron el otro día. Así, bueno, esto fin. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy bienvenido. Y gracias. Lo que significa el peso dirigir una institución de esas características, con la tradición que tiene, con la responsabilidad enorme que tiene, y no solamente que trae de historia, sino con lo que hemos visto a partir de, por ejemplo, el caso de Infancia y Sename, la responsabilidad que tiene de ser faro de, por ejemplo, hablando ya derecho por el poco tiempo que nos queda, del piloto Hogar de Cristo, para hacer bien esto del trato con la infancia y hogares de menores. Es un precioso desafío, en lo personal, asumir esta responsabilidad. Ahora hay un gran equipo y hay una historia de trabajo, y entonces, las cosas no empiezan conmigo. Eso me parece precioso, o sea, evidente, digamos. Y en particular, claro, en los pilotos de residencias infanto-adolescentes, hay 2 pilotos que están andando, tanto en Viña como aquí en Santiago. Ha sido asumido eso más o menos como el estándar en la propuesta que se le hizo la comisión que concluyó su trabajo la semana pasada. Y ahí hay un precioso desafío, porque mientras tanto, se podrán hacer muchos anuncios, pero los niños están ahí y necesitan un lugar donde quedarse, necesitan volver al colegio. Y hay otro gran desafío. Estuvo este seminario la semana pasada también sobre los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ahí tenemos un desafío mayúsculo, digamos. Entonces, mientras se hacen los anuncios, ustedes están comentando la cuenta presidencial. Mientras se hacen los anuncios, están los niños ahí, los jóvenes ahí, de alguna manera esperando. Entonces, yo creo que ese sentido de urgencia también lo tenemos muy presente en el Hogar de Cristo, e intentamos, en lo que podemos nosotros hacer, dar una respuesta, pero también, por supuesto, y sobre todo, convocar a muchos otros, a la sociedad civil, al Estado, a las empresas. Y creo que eso me inspira, y creo que podemos seguir haciéndolo. Ahora, los que están resultando inspiradores han sido ustedes. El programa piloto del Hogar de Cristo es el que finalmente ha sido puesto como el estándar, como tú bien dices. Sí. Y la verdad que desde que se conoció este tema, en fin, me ha tocado estar en varias oportunidades con gente, y dice, pero ¿cómo va a costar 2 millones de pesos cada niño? ¿Podemos explicar por qué? Porque hay todo un tema de salud mental, de reinserción escolar, de atención personalizada, de calidad de la vivienda, pero resulta bien impresionante, porque la gente dice, pero a ver, ¿cómo? Pero sí, mejor denle la plata a la familia, cosas por el estilo. Sí, lo que pasa es que a veces no está la familia, punto 1. O
sea, en la mayor parte. En estos casos no está. Claro, muchas veces no está. O sea, precisamente porque la familia no está o no ha sido capaz, porque a veces resulta duro hacer un juicio muy categórico sobre la familia. Hay circunstancias de la familia que son bien particulares y delicadas, y cada uno es un caso distinto, o sea, no se puede generalizar. A ver, yo invito, googleé y busqué del dicho al derecho, ahí está la explicitación de los estándares, y ahí supone apoyo psicopedagógico, psicológico, de trabajadores sociales, entonces, y también reducir la cantidad de niños por casa. Esa es la clave, ¿no? Claro, esa es la clave. Si tú tienes una casa para 100 niños, hay cosas, se habla de economías de escala. Bueno, si tienes una casa para 10 o 12 niños, que es más o menos el estándar que deberíamos cuidar, evidentemente eso sale mucho más caro. Pero me parece a mí que si de verdad se diagnostica que hay un problema, y que nos está reventando, digamos, por todos lados, bueno, hay que poner ahí focalización en la manera de solucionarlo, creo, sí. Pues es caro. Y parecería ser el camino que se ha decidido seguir, así que tampoco hay mucha discusión al respecto. Estamos conversando con el sacerdote jesuita José Yurase, que es el nuevo capellán del Hogar de Cristo. Inevitable hablar de la crisis de la Iglesia Católica, de la crisis de credibilidad, cuando tenemos este fin de semana a varios sacerdotes ex El Bosque, otros sacerdotes que los han acompañado en el proceso, también laicos vinculados con esto, con el Papa Francisco en Roma. Y el viernes, ¿fue el viernes o no? Sí, el viernes o el jueves fue que finalmente los jesuitas hacen público, no es que no se supiera, pero hacen público 3 casos de abusos que habían enviado a Roma, ¿verdad? O sea, hubo uno que se envió a Roma y hay 2 que ya fueron sancionados. O sea, más bien hay uno de envío y 2 de publicitación de algo que había sido sancionado años atrás. Y había mucha indicación, gracias por la precisión, había mucha indicación con el dedo a los jesuitas. Como decir, tanto cacarean cuando también tienen techo de vidrio. ¿Cómo se hacen cargo de esa acusación? O sea, es que eso es muy cierto. Yo creo que en esto tal vez ha habido hay algo de lo mediático, en el fondo, de a veces salir a hablar y yo creo que prefiero correr el riesgo de salir a hablar que quedarme escondido en la casa, punto 1. Punto 2, sí, pues no somos distintos del resto de las iglesias, de las congregaciones religiosas, de la sociedad chilena. Aquí ha habido un asunto cultural, estructural, de ocultamiento por años de situaciones de abuso. ¿Y los jesuitas también fueron parte de esa cultura del encubrimiento? O sea, pero si en tanto formamos parte de la iglesia y de la sociedad chilena, claro que sí. Había una manera de hacer las cosas y que por así decirlo, se escondía la mugre debajo de la alfombra. Estoy hablando de hace 30, 40 años atrás. Y creo que hemos podido, y el Papa lo indica en la carta que también envió el jueves o viernes, puede que haya sido el miércoles, pero el fondo es decir, a ver, aquí ha habido algunos que han perseverado en intentar transparentar situaciones que han sido muy terribles, y creo que el camino es ese, reconocer, pero junto con eso buscar maneras de reparación y de prevención, absolutamente. Y creo que dada la evidencia de lo que ocurrió, eso es el camino que estamos haciendo. José Yurase, venían las vocaciones religiosas y sacerdotales, tú me corriges si estoy mal, pero hace un buen tiempo ya en un declive importante, ¿no es cierto? Una caída importante. Sí. Quizás mirado a lo mejor en tu propio orden sacerdotal, de los jesuitas. Sí. Pero esto, incluso antes que se destapara esto hoy día, que es como ya la cueca en pelota, digámoslo así nomás, de darse cuenta que está la escoba en todas partes o en muchas partes, gente como Goich, que pasaban cosas delante de sus narices, Goich, que era como el símbolo. Uno dice, después de eso, ¿qué? ¿Qué piensas tú que viene a futuro? ¿Puede que haya un punto de inflexión en que haya gente que dice, mire, está la escoba en la iglesia, que en una de esas vale la pena meterse? Ahora pueden percibir que la iglesia puede oxigenarse de verdad, porque no es que ahora se vaya al tacho, porque del suelo no se pasa, y ustedes ya estaban bastante en el suelo en vocaciones sacerdotales. Sí, yo creo que hay que mirar en más amplitud el tema de las vocaciones sacerdotales en un marco de una crisis de todo compromiso definitivo. ¿Quién puede decir para siempre hoy día? O sea, hay una cuestión cultural, pero sin duda, yo me recuerdo, yo entré al noviciado de los jesuitas del año 2001, y por ese año
fue el caso del cura Tato, ya falleció él, pero... Y de ahí en adelante no ha habido año en que no haya habido un escándalo. Yo me recuerdo, yo iba al apostolado, a hacer catequesis en una capilla en Melipilla, y desde ese entonces salieron algunos protocolos justamente para prevenir, y entonces... Yo digo, hace 15, 18 años, más o menos, esta cuestión está reventando una tras otra. Sí, ha bajado las vocaciones, ahora tenemos la alegría este viernes, se ordenan 4 compañeros jesuitas sacerdotes, entonces no llueve pero gotea, y creo que, mire, yo acabo de estar este mes entero que pasó, mes de mayo, con Pablo Walker, a quien sucedí el martes, hicimos una celebración visitando todas las sedes regionales del Hogar de Cristo en todo Chile. Y con esto no quiero ni esquivar la pregunta ni decir ni tirar la pelota para el córner, pero me ha impresionado en que hay un cierto sector en la sociedad. Yo he entrado a las ciudades desde las fundaciones Hogar de Cristo, desde los programas de Hogar de Cristo. Se mantiene todavía una fe, una esperanza, un cariño por la iglesia, por los curas, por lo que intentamos buenamente hacer en la medida de nuestras posibilidades. O sea, hay algo que se mantiene que es precioso. Entonces, yo, junto con la crisis, que es cierta, pero creo que hay un fondo de cristianismo o de sentido que creo que se mantiene. Y a eso hay que apelar. Bueno, a fines de los 60 y principios de los 70, los seminarios también estuvieron bastante vacíos. Se cerraron los noviciados 5 o 6 años, sí, la crisis de Vaticano II. O sea, entonces tal vez hay ciclo. Concilio Vaticano II, claro. Sí, tal vez hay ciclo. Definitivamente hay ciclo. Ahora, aquí este es un punto en que hacerse el leso puede ser gravísimo. No, pues si nadie está haciendo el leso. No sé. Tú no ves a nadie haciéndose el leso, tú no ves a algunos que todavía no entienden que esta cuestión hay que abrir las ventanas para que circule el aire en la iglesia. Bueno, hasta donde yo alcanzo a ver, o sea, al menos en el círculo en que yo me muevo, estamos muy conscientes, conversamos mucho. Y es lo que tú lees y ves, porque uno se mueve en un círculo pero puede leer y ver un poco más allá. Sí, hay algunos un poco perdidos, tal vez defendiendo algunas posiciones, pero también lo entiendo, porque cuando el gato de espalda se defiende, no voy a dar nombres pero lo entiendo así. Ahora está la evidencia y es brutal la intervención del Papa y él mismo reconociendo sus propios errores, que creo que aquí lo que toca es reconocer, pero no basta con eso, todo lo otro que hay que hacer, y creo que hay brotes de que eso está ocurriendo y eso me alegra mucho. ¿Cuánto crees tú que va a cambiar en la jerarquía? Finalmente, ¿en qué momento y cuántos obispos más o menos crees tú que van a cambiar? Eso no lo sé bien. Aprox, alrededor de unos 10, 12 obispos más o menos pienso, pero la verdad que si cambiamos si cambian los obispos y no cambian muchas otras cosas, no creo que cambie mucho. Entonces hay que preguntarse de qué manera van a ser elegidos, por ejemplo, nombrados, de qué modo van a participar o no los laicos, los bautizados, los cristianos de a pie, por así decirlo, en esta decisión. Hay experiencias anteriores de participación y creo que hay que apelar a eso, o sea, aunque se demore un poquito, porque aquí puede haber una obsesión de ya quiénes van a hacer y cuándo. Es que los tiempos de la opinión pública son distintos que los tiempos de la iglesia. Sí, pero por lo mismo. Pero el Papa ha aclarado que no va a ser un vaticanazo No, y han dicho que probablemente venga Chicluna o Bartomeu de nuevo y haya un proceso, porque el nuncio también, que es el que se encargaba un poco de hacer esto, está también bien desprestigiado, tienen que nombrar a otro. Entonces, pero yo esperaría que quienes diseñaran este proceso de nombramiento de nuevos obispos cuiden el modo, porque en el modo está parte importante de la solución o de que se vea luz al final del túnel. ¿Tú estuviste con Chicluna en el verano? No, yo estaba fuera de Chile. No conozco a nadie que haya estado con Chicluna. José Yuras, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que tengas una buena semana. Nos vemos, ya viene información privilegiada. Antes, la pregunta del día: el juzgado de garantía de San Antonio dejó en libertad a sujetos que portaban armas y alta suma de dinero en efectivo por dudas en la forma de detención de carabineros. ¿Está de acuerdo con que los derechos de las personas puedan finalmente afectar la seguridad pública? Esa es más o menos la pregunta formulada que usted puede encontrar en el sitio web de Radio Duna. Y la hora del espejo nos lleva a viajar por el mundo y nosotros nos juntamos mañana. Buenos días. Que esté muy bien.